Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en este espacio, Margen de Diálogo, donde un poco se nos dio por interrelacionar, poner un poco en tensión lo que es el psicoanálisis con el arte en general, con diferentes disciplinas. Este espacio pertenece a Margen Psicoanalítico, cuyos directores son Laura Trota y Nicolás Giró. Estoy con mi compañero Sergio Aprea. Y bueno, hoy tenemos un invitado al que le queremos agradecer por su generosidad, por compartir unos minutos este espacio. Él es Maximiliano Pelosi. Voy a presentarlo a Maxi. Él es cineasta, director y productor creativo. Es licenciado en diseño de imagen y sonido por la Universidad de Buenos Aires. Es técnico en producción audiovisual de medios por el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales de París, director y productor del largometraje Mariel Espera, que es la película de la que hoy vamos a hablar, en el 2018, y del largometraje Las chicas del tercero, en el año 2015. También hizo documentales como Una familia gay, Otro entre nosotros, y productor de Un año sin amor y El cine de Maite. Es un director que ha sido premiado al mejor director por la película Una familia gay, otorgado en Buenos Aires por el Sindicato de Directores de Cine, y a mejor película en el Festival de Cine Gay de Barcelona, entre otras tantas producciones. Es más extenso su currículum y es mucho más largo y tiene otras producciones también, pero bueno, por una cuestión de tiempo tomamos ahí lo más importante. Como les decía, este es un espacio en el que interrelacionamos un poco el arte y el psicoanálisis, estos dos grandes pilares de los que también, bueno, Freud y Lacan se valieron, ¿no?, para desarrollar su teoría. Bueno, y no solo ellos, sino también acá en nuestro país, en Argentina, por ejemplo, el psicoanalista, que no era psicoanalista, pero Oscar Mazota, un grande, ¿no? Oscar Mazota, que nos trajo justamente el psicoanálisis a la Argentina, también y en lengua castellana también se valió del arte para eso. Y bueno, en principio vamos ya a arrancar, si te parece Maxi, con algunas cuestiones, y en relación a la película, lo primero que surge, o que me surgió a mí cuando la vi varias veces, es cómo queda plasmado en esta película el tema del cuerpo. Y el cuerpo, para el psicoanálisis, tiene otra connotación, ¿no? En esta peli queda como muy, sí, muy puesto en escena el cuerpo, el tema de poner el cuerpo, ¿no? De qué pasa con ese cuerpo, ya no solo el cuerpo propio, sino también el cuerpo tan esperado, que deja de ser cuerpo en un momento de la película, ¿no? No solo en lo físico, sino también en la psique, digamos, de la protagonista, ¿no? Y también en el padre, que esto después, si te parece, quiero hacerte también una pregunta en relación al padre eh, más adelante. Te quería preguntar y que conversemos un poco en esto de que en una época en la que el cuerpo, estamos viviendo una época, ¿no?, en la que el cuerpo es muy tironeado en este sistema capitalista, donde el consumismo, las distintas prácticas de alimentación, por ejemplo, los avances en la tecnología, en la investigación, eh, digamos que dejan al descubierto algo insondable, algo de lo insondable del cuerpo, como que uno no puede llegar a algo del cuerpo, ¿no? Como que queda fuera del registro simbólico. Eh, a pesar de todos los métodos de investigación, ¿no?, para estudiar el cuerpo, hay algo que se resiste al saber del cuerpo, a eso me refiero. Bueno, y Lacan, por ejemplo, en su conferencia del año 66, habla de la falla epistemosomática. Esto es muy interesante porque él lo que dice en dos palabras es que todos los avances justamente de la ciencia no impactan directamente en la disminución del sufrimiento subjetivo, del padecimiento subjetivo. A pesar de los avances de la ciencia, siempre queda ahí un resto de padecimiento subjetivo, ¿no? Y te quiero preguntar esto entonces, algo de lo que quisiste, de lo que transmitiste, mejor dicho, en la película, ¿es algo de esto? ¿Es algo de los límites que tiene la ciencia en tanto no contemplar el padecimiento subjetivo? Sí, hay tres cosas y están contadas un poco ya desde la sinopsis, cuando sale la película, que tiene que ver una con lo que es, para mí, lo más importante de la película, que es vivir con la muerte adentro.
Una cosa es vivir sabiendo que te vas a morir. Pero otra cosa es vivir con la conciencia de que adentro mismo llevas una muerte. Una muerte de otro, como la de un hijo, o una muerte por ahí como la que, no sé, antiguamente, sí, muchos amigos hablaban cuando se contagiaban en los 80, 90 de HIV, de que en su sangre llevaba la muerte. De algo que en ese momento hasta ni se podía medir, como la carga viral, y que después se termina midiendo, pero al mismo tiempo es algo que uno no termina de ver, ¿no? Es como que siempre falta algo. Sabes que está, sabes que existe, sabes que te hace mal. Es como, no sé, cuando salió lo del COVID, o sea, hay un virus y te ataca y está la muerte ahí afuera en el aire y no sabes de dónde viene. Bueno, en vez de estar ahí afuera y no sabes de dónde viene, la tenés adentro de tu cuerpo. Eso Como me parece una, lo discúlpame, más... como una cuestión ominosa, ¿no? Como algo realmente terrorífico, ¿no? De ese orden, digamos. Yo creo que cuando es el afuera es más terrorífico, cuando es el adentro es más triste. Mm. Así que hay dos emociones como más fuertes, porque hay algo que vos no podés hacer y está dentro tuyo. No lo podés ver, no lo podés tocar, no lo podés medir y está, y existe. Y tenés que vivir con eso, vivir con la ¿Cómo muerte. escapar de uno mismo, no? ¿Qué? ¿Cómo escapar de uno mismo? Imposible. Imposible. Imposible, aun cuando todo alrededor tuyo sea perfecto. Y todo sea bueno, y todo sea bello, y todo sea lindo, y estés en el mejor momento de tu vida, vos podés cargar adentro, o sea, en la película es más fuerte, uno siempre carga su propia muerte desde algún lugar, porque la vida carga la muerte. Ahora, generalmente, lo que creo que hacemos todos los humanos es tratar de no pensarlo. Cuando tenés un hijo muerto adentro, cuando tenés una enfermedad adentro, es como muy difícil no pensarlo. Está todo el tiempo ahí. Uno nace para esperar la muerte de uno mismo. Uno espera su muerte irremediablemente. ¿Qué pasa cuando tenés que esperar otra cosa, pero es una muerte también? Sí, claro. Claro. Es eso. Y se conjuga, a mí lo interesante de la película en ese sentido, en esta espera, es que los tiempos de uno y de lo que uno quisiera y del deseo de uno y de las expectativas de uno, no son los tiempos del cuerpo de uno, son otros tiempos, y no son los tiempos ¿cómo se llama? De las rutinas médicas, son otros tiempos. Ahí es lo que yo te decía, justamente esto de que queda como fuera del discurso médico, ¿no? El Claro, sufrimiento subjetivo. hay tres tiempos distintos, hay tres escalas de tiempo distintos que se interrelacionan y se tienen que interrelacionar inevitablemente. La cultura nos dice que nosotros lo tenemos que interrelacionar, porque estamos atrapados en esto y nosotros, bueno, tenemos que seguir el protocolo médico, y nosotros aceptamos que hay que seguir ese protocolo médico, y pensamos que es lo mejor, y por eso lo hacemos. No sé si es lo mejor o es lo peor, es lo que nosotros vivimos ahora. Por ahí dentro de, no sé, 50 años pasa otra cosa. Bueno, yo hice muchos documentales antes de hacer ficciones. Y lo que me gustaba hacer documentales era meterme a aprender y ver cosas y saber cosas y ver cosas nuevas y distintas, ¿no? Eh, y la película, si bien es una ficción, tiene un gran trabajo documental. Tiene un gran trabajo de investigación con distintos médicos, con distintos pacientes, mucha entrevista previa a escribir el guión, ir armando un cronograma de cómo es una pérdida de un embarazo, a qué meses, cómo podría ser, qué, qué tendría que tener, qué no tendría que tener. Y las cosas que le pasan a Mariel son cosas que son anécdotas muchas que me fueron contando, que le fueron pasando a distintas madres. A veces contadas por las madres y a veces contadas por médicos. Esto de que cuando hay en una sala de espera, una mujer embarazada que perdió un hijo, y está lleno de mujeres embarazadas, y se enteran que una ahí lo perdió, el espanto de las otras, cómo se Totalmente. ponen, Totalmente. y nada, la película está puesto como sutilmente, parece que la vida real es mucho más fuerte. Lo que pasa es que si uno
nada, uno aprende cuando hace películas que si uno pone las cosas como son en la vida real, te dicen, esto no te lo creo. Bueno, en consonancia con eso, me parece que es muy interesante una anécdota. Sergio, si querés, te doy el pie para que converses con Maxi sobre esto de cómo se inició esta idea, ¿no? Bueno, en principio, hola Maxi, bienvenido, gracias por estar en este espacio. Es muy interesante todo lo que acabas de contar. Has respondido a un montón de preguntas de nuestros colegas, miembros de Margen Psicoanalítico. Y en principio, me parece interesante esto de la vida y la muerte, ¿no? Este juego de contraste. Freud diría eros y tánatos, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Y se pone desde el llano, desde los primeros minutos de la película, ese contraste de juego de luces, ¿no? Se habla de dar a luz, esa Mariela espera, de la dulce espera a la espera más amarga de todas. Pero también hay algo que insiste en nuestros colegas sobre que a nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Por qué insiste tanto esta pregunta? Y la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió esta idea? La idea nació en la guardia de un sanatorio. Yo estaba muy mal, me sentía pésimo, pésimo, pésimo. Me habían hecho análisis de sangre, estaba esperando los resultados de estos análisis. Y en la sala de espera, el único que estaba era yo, un padre que estaba sentado opuesto a mí, y una nena chiquita que estaba contando las sillas vacías que había en la sala de espera. Entonces iba contando 1, 2, 3, 4, y yo a la nena la quería matar, no la soportaba, me dolía la cabeza. Y era una cosa... ¡Ah! Y de repente se abre la puerta de los consultorios y sale una mujer, callada, con una gestualidad absolutamente adusta, mirando casi la nada, camina hasta el centro de la sala de espera, este hombre se para, se acerca hacia ella, la nena trata de llamar la atención de la madre, mamá, mamá, le tira la pollera, gira alrededor, y ella está como en la nada. Y él le dice, ¿qué pasó? Y ella le contesta, no se escucha nada. ¿Cómo no se escucha nada? No, no se escucha nada. ¿Y qué dijo el médico? No puedo comunicarme. El padre entonces dice, bueno, voy a tratar de llamar. Se va, sale de la sala de espera, no había wifi en esa época. Tiene, no sé, supongo que llama por teléfono, vuelve y le dice, no me atendió. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos al consultorio y se van. Cuando ellos se van, yo entendí que era lo que pasaba. Evidentemente tenía un hijo muerto adentro. Y yo, después de que me llama al rato la médica, me dan los resultados, yo tenía una hepatitis muy, muy fuerte, y me tuve que quedar internado por tener hepatitis. Me quedé internado 5 días. Y yo esos 5 días me quedé pensando, ¿cómo es que esta mujer, con un hijo muerto, sale a la calle, y yo tengo hepatitis y me quedo acá? Y al mismo tiempo, los resultados me habían dado pésimo, empezaron a decir que tal vez tenían que hacerme un trasplante de hígado. Y entonces yo pensaba que tenía algo que se estaba muriendo adentro mío también, un órgano. Y empecé a sentir como ese paralelo. De ahí nace un poco la idea de esto de qué es lo que le pasó a esa mujer. Haber hecho un montón de documentales, y es la necesidad de averiguar cosas y saber cosas. Mira, yo hacía psicoanálisis con un psiquiatra y hablábamos mucho también, además en mi terapia, de cosas médicas, y me contaba, trabajaba en un hospital, encargado de psiquiatría en un hospital, y me contaba cosas, anécdotas. Al mismo tiempo, no sé, me perdí un poco. Estaba ahí como pensando que... Lo que pasa es que hablar de la muerte, bueno, la muerte, la Y vida y la muerte, claro, ¿no? pero me parece muy interesante esto que me parece que es el núcleo de Mariela Espera, ¿no? Esto de no se escucha nada y alguien escuchó. Hay un colega nuestro que nos hace la pregunta de si sos analista, si sos psicoanalista, porque pareciera ser que además de estar detrás de la cámara, sos el oído, sos la oreja de Mariel. Mariel soy yo. Yo soy Sí, Mariel. O sea, es vivir la experiencia de vivir con la muerte adentro. O sea,
es una persona, Mariel es un personaje al que le va medianamente bien y al mismo tiempo está con un gran dolor interior y su mundo alrededor es absolutamente iluminado, ilumina y yo hago películas que las considero pretenciosamente, egocéntricamente arte, y ella tiene que iluminar arte, y el cine es luz, y hay como una especie de juego masturbatorio ahí todo el tiempo entre luz, dar a luz, cine, arte, y todo eso que se va como plasmando, mimando, frotando, por eso digo masturbando, en cierto como placer intelectual. No soy analista, no estudié eso, hago terapias desde los 8 años, y pasé por un montón de Bueno, terapias, un tenés una montón de escucha. tipos de terapias, y es mi descarga, el cine es mi descarga, es donde yo pongo las cosas que no sé cómo decir, ni dónde poner, y las pongo bien grandes, en una pantalla de 10x8, para que la gente vea todo lo que pasa dentro de mi enferma cabecita, una cuestión muy egocéntrica, que quiero que la gente se siente a ver lo que pienso yo, es ego Estás puro. diciendo, me hace pensar mucho a esto del arte de la iluminación, ¿no? Que toma Mariel y dice, dar luz a esas cosas más chicas para que la oscuridad no no las tape, ver lo que a simple vista no se ve. Y esto me hace acordar a una escena que a mí me pareció muy interesante, donde ellos se encuentran con sus amigas, están un poco, ¿no? Como muy ansiosas, parece, como va el embarazo. Entonces ella les dice a sus amigas, bueno, mira, está, pero lo perdí. Y hay una amiga que le pregunta, pero si está muerto, ¿no se pudre? La sensación que le da al espectador escuchar eso, automáticamente nos pone en ese lugar de Mariel, en lugar de cualquier persona que está con ese padecimiento, ¿no? Y ahí hay una escucha. Por eso me parece que además de poner tu visión, detrás de la cámara, tu mirada, hay una escucha. Esto de no se escucha nada, como empezó a tejerse toda esta historia alrededor de un vacío, porque en realidad es un vacío, y cómo termina esto, ¿no? Sí, no sé cómo decirlo. Esas dos mujeres son mis hermanos, que hablan todo el tiempo de sus hijos, y yo no tengo hijos. Eh, y también es un poco el que era mi socio en ese momento, que es el otro productor de la película, y esta cosa que tiene la gente de mostrarlo de uno como los hijos de uno, sin tener demasiado registro de lo que le pasa al otro en general. Hay Pensás que hay algo en la cultura como cierta presión, mandatos sociales, por un lado, de la mujer o el hombre de tener un hijo, el deber de tener un hijo, y por otro lado, este tema que vos instalás en pantalla grande, que es un tema tabú de la pérdida de un embarazo, de lo cual mucho no se habla y hoy está más actual que nunca. Nunca, a mí me gusta llevar a la pantalla temas de los cuales no se hablan. Mis Bien. documentales son sobre eso, sobre judaísmo y homosexualidad, sobre si los gays que se quieren casar y se pueden casar, si ahora que se pueden casar, se quieren casar. Eh, Hay una comedia costumbrista que es La chica del tercero, sobre dos viejas y sobre la vejez y la decadencia y la vida y los vínculos en la vejez y el amor en la vejez, por más que esté tomado de comedia. Y Mariel Espera es sobre la muerte. Sí, yo traigo temas, me gusta poner temas de las que la gente no habla, me gusta enrostrarle en la cara, o sea, con mi primera película le rostré mi homosexualidad a mi padre en una pantalla grande desde un lugar de arte, y que fuera imposible, inobjetable para él, porque a él le costaba verlo. Y cuando me enteré que esto le pasaba a una de cada 4 mujeres perder un hijo, yo no le podía creer que estadísticamente, o sea, que era que no se habla. Y yo no sé ahora ya tanto, porque pasaron varios años, pero cuando yo empecé a hacer la investigación de esto, no, estás embarazada, pero hasta que no pasaron los 3 meses no digas nada. Y los primeros 3 meses no siente nada. O sea,
Si sabe que está embarazada, al mes uno ya no le viene la menstruación, se empieza a dar cuenta, le empieza a cambiar el cuerpo, empieza a generar un vínculo con su cuerpo distinto, que empieza a pensar que tiene otro cuerpo adentro, por el cual empieza a generar sentimientos. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no cuentes? ¿Cómo que guárdatelo? Y encima después si se te muere no lo digas, porque la gente no te quiere escuchar. Es una mierda. Entonces, a mí me gusta ir y te lo pongo en una pantalla gigante y miralo, aguantátelo. La película es bastante menos cruenta de lo que en realidad yo quería que fuera. Eso, es En ese bastante más amable. sentido, Maxi, en ese sentido, en concordancia con lo que estabas contando recién, de lo autobiográfico y todo, en general, casi todas las obras, los productos de los artistas tienen algo inevitablemente de autobiográfico, ¿no? Pero me llama la atención y quería preguntarte en relación a la figura, porque se habla mucho, hasta ahora hablamos de la mujer, pero digo en relación a la figura del papá, del padre de este pibe, que también hay un padecimiento, ¿no? Y sin embargo, parecería que no sufre durante toda la película, que aparece la figura del compañero de trabajo, de la jefa, ¿no? Como que no hay empatía. Bueno, empatía no es para nosotros una palabra muy psicoanalítica, pero Como que nadie para que se escucha, entienda, nadie la como que nadie escucha, ¿no? escucha, ¿no? Claro, pero al final de la película, ni siquiera la madre de ella, ¿no? Pero al final de la película aparece la imagen de este hombre, del padre, Se eh, quiebra. que se quiebra y aparece el sufrimiento subjetivo de este hombre, y bueno, y quedó para el final de la película. Quería que nos cuentes un poquito sobre el padre, ¿no? Me gustaba mucho que fuera él el que llore y no ella. Hay una escena que no se ve mucho, que pasa medio desapercibido, que es una línea, que es que en realidad ella cuando se entera llora, ella llora en la ducha. Y cuando sale de la ducha le pregunta, ¿estás llorando? Y ella dice, no, es el agua. Pero él la abraza. Sí, y qué confuso eso. Sí, sí. Como tal vez se lloró, tal vez no. Y el que vos veas absolutamente llorar sea él. Porque la pérdida del hijo es la pérdida del hijo de los dos. El cuento de Exactamente. la historia cuenta la historia de una pareja perfecta que cumple todos los cánones sociales, que es inobjetable para ningún tipo de nada. Cuando yo empecé con esta historia, mi ex socio quería que, bueno, que fuera una persona que tuviera problemas económicos, que tuviera que ir a un hospital público y que no la atendiera. Y yo pensé, si yo cuento toda esta historia, además con todo eso, es insoportable de ver. Yo lo que quiero es otra cosa. Quiero que en el medio de una vida perfecta esté la muerte. Porque la muerte está en todos lados y nadie cuenta que la muerte está en una vida perfecta. Todo el mundo cuenta que la muerte está en la pobreza, está en la ruina, está en la enfermedad. Ella no tiene ninguna enfermedad. La madre de ella nunca perdió un hijo. Los padres de los que perdieron un hijo son los padres de él. Él se empieza a preguntar si es culpa de él genéticamente, lo que arrastra dentro del cuerpo de él, que puso en el cuerpo de ella, lo que trajo la muerte de ese hijo. A mí me impacta mucho, me voy a meter en un tema horrible, que es, a mí me impacta mucho en la ley del aborto que el padre no tiene demasiado que decir. Es como si el padre no fuera también progenitor del hijo que está en el vientre de la mujer. A mí esas cosas me impactan, tal vez porque yo no tengo hijos y yo en algún punto decidí que si tengo un hijo alguna vez en la vida va a ser un hijo adoptado o un hijo del alma y no va a ser un hijo generado por mí. Entonces, tal vez me impacta mucho eso, qué es lo que, por qué se habla tanto de la maternidad en lugar de la paternidad, en algún punto está desdibujado. Por eso te preguntaba cómo fue la construcción de este personaje, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? Sí, lo pensé en el prototipo, en un montón de gente que conozco que es el prototipo como de hombre que parece que no le pasa nada, como a ella, lo que pasa es que estamos todo el tiempo viéndola a ella. Pero a él le pasa todo lo mismo que le pasa a ella, pero como la que tiene que sostener el cuerpo es ella, él no es una mala persona y él la quiere. Y su matrimonio, yo quería que fuera un matrimonio perfecto, que no tuviera problemas, porque el problema quería que fuera esta espera. Entonces, bueno, es un tipo que trata con toda su voluntad y sus errores y su ignorancia y su lo que se podría llamar en algún momento con los temas económicos, falta de empatía, pero desde donde puede, la sostiene, pero sufre. Y en Claro. algún momento, él
sufre y se quiebra, y está buenísimo que ella lo sostenga a él, que ella lo consuela a él, porque es una pareja y los dos son los padres y los dos perdieron al hijo. Y la película es Mariel, y es la espera de Mariel, porque está en el cuerpo de ella, pero hubiera sido muy poco realista, y si no hubiera pensado también en el padre. Tenía que haber un testimonio de qué es lo que le pasaba al padre. Sí, me pareció genial esa parte, que hayas incorporado y hayas dejado para el final justamente, ¿no? Esto para que impacte más, para que Él tenga tiene, más Aparte, impacto. me parece muy interesante lo de ensamblar esto, ¿no? El quiebre del padre, porque no es que no lo, bueno, no sé, lo que me pareció a mí como espectador, ¿no? Este, lo sufre, lo padece, pero tiene otras herramientas, se entretiene con lo económico, con hacer negocios, qué sé yo, la pilotea con las armas que tiene, hasta que en un momento le cae la ficha y se quiebra, pero se quiebra mal, y creo que con él lloramos todos. Ahora bien, también hay un ensamble y una escena que me parece muy, como que Mariel no está ahí como ya resignada, hasta que agarra la ecografía y acaricia la ecografía. Escena seguida, el padre, o sea, le devuelve esa caricia a ella. Hay como encuentros y desencuentros como en toda pareja, y en todos personajes aparece estas luces y sombras, estos juegos, ¿no? Yo no, te voy a ser muy sincero, que ella acaricie la ecografía viene, yo me he encontrado muchas veces acariciando los rostros de personas en fotos vía computadora, ¿viste? Antes, antiguamente, tenían la foto de papel, y ahora uno tiene el dedito y mueve el trackpad del mouse. Y yo me he encontrado acariciando rostros, moviendo el dedo en un trackpad. Y me gustaba la idea de que ella pudiera tocarlo desde algún lugar, algo que vea, tocar algo que vea, porque ella solo tiene, cuando uno se toca a uno sabe que hay algo adentro, pues se toca su cuerpo, no toca al cuerpo del otro, no toca al otro en algún punto. Era otra manera en la que podía tocar al otro. No sé, podría haber yo no sé, no quiero hablar tanto de lo que no salió como yo quiero. Sí, vamos a hablar de lo que hay y lo Hablando del que otro, viene. esto que vos decís, Maxi, hablando del otro o de los otros, aparece también un personaje muy interesante, así como te preguntaba por el padre, me pareció súper interesante este personaje de esta casi alejada o por fuera, por el margen de su círculo afectivo, que es esta persona que la contrata, ¿no?, para la iluminación en su casa, que no pertenece a su círculo afectivo, que es como una extranjería de alguna manera, ¿no?, como que está fuera, y sin embargo es la que más la contiene, la que más se acerca a ella. ¿Cómo fue eso? A ver. Es la más empática, porque Sí, es la que más siente. Bueno, para mí, alguien que tiene cierta capacidad, cierta sensibilidad de ver en un cuadro ciertas cosas y emocionarse, tiene una capacidad de ver, mm, por más que parezca como un personaje snob y estúpido y vacuo, puede ver más el rostro de los demás y puede tener más registro del otro que una persona que no puede entender un cuadro, que no puede tener cierta sensibilidad. Por eso esta mujer es la que más la ve. La más lejana es la que más la ve. A mí me gusta una frase que es nunca estás más en el centro que cuando estás fuera del centro. claro, totalmente. Nunca estás más equilibrado que cuando estás desequilibrado. O sea, El porque la centro vida y la misma es periferia, ¿no? así. O sea, a mí me pasa, la vida misma. Yo he encontrado gente que me registra más afuera de mi familia que en mi familia. Y a Mariel le pasa eso que me pasó a mí. Gente que tiene cierta capacidad de verme y de verla y de contenerla, y no está tan egocéntricamente masturbadora en ellos mismos de lo que le pasa a ellos. El marido con la plata, la madre tratando de sostener siempre la familia, y la tía, y el hermano. Entonces, están basados en personajes que me rodean a mí en la vida. O sea, mi mamá es el diario familiar. Vos, si le contás algo a mi mamá, sabés que a las 2 horas toda la familia lo sabe. Y que vos le contás las cosas y no te escucha, y tampoco es maldad. No pueden, la gente no puede, o sea, la gente ve lo que quiere ver, ve lo que puede ver, ve lo que
hasta donde le da. Y hace lo que puede, ¿no? Porque Hace lo que puede. esta jefa que congela óvulos, también en el momento en que ella dice, ¿no? Realmente un contraste ahí muy interesante. Eso fue una idea del otro guionista que me gustó mucho y dije, está bueno, todo lo que tiene que ver Se juega ahí todo lo femenino, ¿no? la competencia Esta rivalidad. femenina fue traída por el co-guionista y me gustó. Me parecía todo un abanico de cosas que yo no las había pensado y que aportaban mucho. Sí. Este personaje gay que le importa a ella, pero mucho no le importa la situación de la maternidad, porque no le importa la maternidad, es como el malo de la película, pero al mismo tiempo es objetivo. O sea, no dice locuras. Es egoísta, teniendo cierto registro del otro, ayuda, pero casi con un amor responsable, como poniendo límites. Es el único que pone límites. Es el único que pone límite a Mariel. Ni la jefa puede ponerle un límite a Mariel. Es cierto. El amigo le pone límites. El amigo gay. Y me gustaba también esto de que la película, el gay no fuera un personaje desdibujado, ni muy amanerado, ni no tuviera empatía con la mujer, pero desde una realidad de yo no soy madre, no voy a ser madre, no soy padre y no voy a ser padre, gay, y lo decide, lo tiene consciente y se planta todo su comportamiento desde ese lugar. Sin estigmatizar ningún tipo de personaje, ¿no? Realmente no hay estigmatizaciones, realmente eso es un logro muy interesante también. Bueno, Maxi, no sé, Sergio, si querés hacer alguna otra pregunta. No, en realidad, más que agradecerte tu inmensa generosidad y realmente agradecerte también por esta obra, porque esta obra sale a la luz por gente que a veces escucha donde otros creen que nadie escucha. Y vos ahí estuviste, pescaste una idea, y esta película la hiciste a partir de esta escena que presenciaste, y la hiciste una obra de arte, con algo que a lo mejor alguien no podía hacer nada, vos con eso hiciste algo, y vas a seguir haciendo algo con ese padecimiento. De los otros, subjetivo, darle una vuelta de tuerca a eso que, bueno, lo que hay, ¿no? Así que gracias por tu participación y por tu infinita generosidad, Maxi. No, gracias Maxi, yo también quiero sumarme a Sergio en el agradecimiento por el tiempo que nos brindaste y también, bueno, por tu obra, por supuesto, y bueno, eso, agradecerte profundamente. No, gracias por interesarse lo que yo creo que lo que siente todo director es que quiere que la película se vea y que a mí lo que me pasa con las películas es que le sirva a alguien. Me pasó que una compañera de inglés del secundario me llamó y me trató de ubicar para contarme que ella había vivido esa experiencia, que le gustaba la película, estaba muy agradecida y que había hecho una fundación de mujeres que habían perdido hijos. Me parece importante aportar un granito de arena a que otras personas no sufran tanto como sufrieron otros. Cómo moviliza, ¿no? Como el arte moviliza. Y hay una cita que a mí me parece una cita de cabecera respecto del arte, que el arte no reproduce nada. El arte crea. Y lo que hiciste vos, a partir de una idea, fue crear. Y en este acto creativo, creo que movilizaste a un montón de espectadores, en especial a nosotros que estamos un poco metidos en esto del padecimiento subjetivo. Así que nuevamente, Maximiliano, muchas gracias. El arte sana, Maxi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar en otro encuentro justamente de Margen de Diálogo. Gracias. Gracias.